Yo les hablé de lo que representa la sangre de Cristo. La sangre de Jesús es el elemento por el cual nosotros somos perdonados. Por la sangre de Jesús nosotros recibimos vida de parte de Dios. La sangre de Cristo contiene la luz de Dios. En ella se encuentra todo el amor de Dios. Cuando usted piensa en la sangre de Jesús, piensa en el sacrificio de la cruz, y ahí se demostró el amor que Dios tiene para nosotros. La sangre de Jesús también, y esto no se los mencioné, contiene toda la autoridad de Dios. Porque cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, Él derrota al enemigo, vence al diablo en la cruz, pero Él se levanta de los muertos y Él declara: toda potestad me es dada, toda autoridad me ha sido dada, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Y esa autoridad nos ha sido dada a su cuerpo, a su iglesia. Y tenemos la autoridad de Dios en la sangre de Jesucristo. Ahora, la sangre también revela la obra completa y las bendiciones que Cristo conquistó para nosotros en la cruz del Calvario. La razón por la cual muchos cristianos son débiles, no tienen una vida espiritual fuerte, sino viven en derrotas constantes, es porque no tienen la verdadera revelación del poder que existe en la sangre de Cristo, y no conocen la obra completa que Jesús conquistó para nosotros en la cruz del Calvario. Piensa en lo siguiente: si nosotros leemos Hebreos, dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Jesús tenía que derramar su sangre para perdonar nuestros pecados. Pero yo siempre me hago esta pregunta: si solamente era necesario derramar su sangre, ¿por qué Él tuvo que morir de una forma tan grotesca? Piense en el sacrificio de la cruz. Piense por qué sus manos tuvieron que ser traspasadas por clavos. ¿Por qué los clavos en sus pies? ¿Por qué los latigazos en sus espaldas? ¿Por qué tuvieron que poner una corona de espinas en su frente para que derramara sangre de su frente? Cada vez que Jesús derramó su sangre, Él estaba redimiendo a la humanidad y liberándonos de maldiciones que están sobre la vida de las personas. Yo le voy a hablar de esas 7 ocasiones en las que Jesús derramó su sangre para que nosotros podamos tener esa vida que solamente está en Él. En primer lugar, vaya conmigo a Lucas capítulo 22, verso 41. Dice la Biblia en Lucas 22, 41: y Él, hablando de Jesús, se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró diciendo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. La única ocasión en la que Jesús recibió ese tipo de fortaleza fue allí en el huerto de Getsemaní, cuando lo entregaron a los que lo arrestaron. Pedro sacó su espada, y usted recuerda el episodio, le voló la oreja a uno de los siervos del centurión, y Jesús le dijo: Pedro, el que a hierro mata, a hierro muere. Y le dice: ¿acaso tú crees que si yo no pido a mi Padre, Él no me enviaría una legión de ángeles o legiones de ángeles para que me defiendan? O sea, Él no necesitaba la protección angelical porque Él era Dios con nosotros. Pero en esta ocasión sí vinieron ángeles a fortalecerle. Y dice que le fortalecían, y estando en gran agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Mire qué interesante. Antes de ir a la cruz, esta es la primera ocasión en la que la sangre de Jesús es derramada. Era tanta la presión que Cristo recibió, era gran agonía. La pregunta que viene a la mente es: ¿por qué el Señor estaba angustiado? ¿Por qué la agonía? Él le decía: Padre, si es posible, pase de mí esta copa. ¿A qué copa se refería? Él se estaba refiriendo en una forma figurativa a lo que iba a pasar en unos minutos, en unas horas en su vida, que era morir en la cruz. Pero no era tanto a la muerte. Jesús no le tenía miedo a la muerte. Hubieron muchos profetas que murieron por la causa del Señor. Jesús, por la causa de Dios. Jesús no le tenía miedo a la muerte. Jesús no le tenía miedo a los que lo iban a arrestar, no. ¿A qué le tenía tanto temor? ¿Y qué era lo que Jesús decía? Si es posible, yo quiero evitar esto. Si hay, en otras palabras decía, si hay otra forma de que yo cumpla mi tarea en esta tierra, por favor, muéstramela. Pero al final no quiero hacer mi voluntad, quiero que se haga tu voluntad. Y la copa que él tenía que beber
era la copa que contenía todos los pecados de la humanidad. Jesús era tan santo que a lo que él le temía era a contaminarse con el pecado. Y le decía, si hay otra manera de cómo redimir al mundo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Y eso lo llevó a un estado de agonía, de angustia, que era tanta la presión que vino sobre él, que de su frente se rompieron los vasos capilares y empezó a sudar sangre. Esa sangre nos redime y es la primera obra que Cristo hace por nosotros. Antes de pedir, de perdonarnos, Él nos da la victoria sobre todos los dolores y los sufrimientos y las agonías que nosotros atravesamos en este mundo. Yo sé que ninguno de ustedes son personas que tienen una paz, amor y paz. Viven felices, nunca han pasado momentos difíciles de agonía, de angustia en su vida, pero Cristo sí los pasó. Y eso lo llevó a derramar su sangre. Hermano, ¿cuánto nosotros necesitamos? La Biblia dice en Isaías 53 que el castigo de nuestra paz fue sobre él. La paz que usted disfruta. ¿Cuántos esta mañana se levantaron en sus hogares sabiendo que había algo en la refrigeradora para desayunar? Otros vieron a sus hijos tranquilos descansando. Levánteme la mano sinceramente. ¿Cuántos hoy se levantaron con una gran paz en su vida, tranquilos en su casa? Levánteme la mano, vamos a ver. El 95% de los que estamos aquí nos levantamos en paz este día. Pero esa paz tuvo un precio. Esa paz no es gratuita. Las veces que usted disfruta y que anda tranquilo en la vida, sin angustia, sin agonía, no es que esa paz es gratuita. El castigo de nuestra paz, o sea, para que nosotros experimentáramos la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, tuvo que la sangre de Cristo ser derramada en el huerto de Getsemaní. Ahora tú eres libre de toda angustia. Ahora tú puedes tener sanidad en tu alma, en tu corazón. Fue tanta la agonía que Jesús atravesó para que nosotros, amados hermanos, podamos tener victoria sobre todos los dolores y los sufrimientos que atravesamos en esta vida. La mayoría de las personas, cuando se enfrentan a niveles grandes de angustia, de estrés, de opresión, no tienen la capacidad de soportarlos y sufren lo que se conoce como un derrame cerebral. ¿Ha visto a las personas? Les pegan parálisis facial, derrame cerebral, porque no tienen, es tanta la opresión, la angustia, la preocupación, la agonía que hay en sus vidas, que no lo soportan y su cerebro se paraliza, hay un derrame cerebral. Esa sangre, hermano, no puede fluir en la mayoría de los seres humanos hacia afuera. Pero Jesús no podía padecer un derrame cerebral. Entonces esa sangre no se derramó en su cerebro, esa sangre salió por su frente, para que usted y yo podamos ser redimidos de toda angustia en nuestra vida. ¿Cuántos se alegran por eso? El Señor tiene tanto cuidado de nosotros que hasta de nuestras angustias y las aflicciones del alma Él nos quiere sanar y darnos victoria por medio de su sangre. Alguien dice amén a eso. La segunda ocasión en la que Jesús derrama su sangre está en Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26 en el verso 67. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? De nuevo la pregunta: ¿por qué tuvo que atravesar esto Jesús? ¿Por qué no solo derramó su sangre y nos perdonó? ¿Por qué tuvo que atravesar esta burla? Le escupieron el rostro. Yo no sé a cuántos de ustedes le han escupido alguna vez. Les he contado esto en otras ocasiones, que en una ocasión yo venía de la universidad y se sentó una persona, ¿verdad? Y maloliente, como drogado, y se me sentó a la par del bus allá en Tegucigalpa. Y cuando yo me paré y me fui para otro asiento, ese se paró y me escupió. Me escupió aquí, como el brazo así. Se siente tan horrible. Yo dije en este momento: Señor, dame permiso 3 minutos. Pero no. No me preocupe, no me descarrié. Simplemente dije yo, bueno, y me senté en unos asientos hacia el frente. Qué feo se siente ahora que te escupan el rostro. ¿Qué puede haber dentro de ti? A Jesús le golpearon, le dieron de puñetazos. Cuando estábamos pequeños, usted sabe, ¿verdad? En esas barriadas, ¿verdad? Yo no sé a cuántos de ustedes le han golpeado con el puño en la cara, ¿verdad?
Pero nosotros eran los pleitos, ¿verdad? Lo uno con el cipote de la otra cuadra o en la escuela, ¿verdad? Y nos agarrábamos y tal. Allá venía, salía uno con el labio reventado y con la otra, le saqué la roja, quedaba, miralo, le gané y aquellos pleitos, aquellas cosas. Pero hermano, que otro dice que me llega a tocar la cara, ¿verdad? Porque es como aquel orgullo que no, tu cara no te la toquen. Pero Jesús puso su rostro. Le dieron de bofetadas, de puñetazos, sus pómulos se abrieron, sus cejas, hermano, sus labios fueron reventados literalmente, sus ojos desfigurados. La Biblia dice que Él fue desfigurado su rostro, no había hermosura en Él, no había parecer alguno. Todo eso lo sufrió Él, derramó su sangre. Esa sangre que Él derramó por los golpes en su rostro, por los palos que desfiguraron su rostro, es la sangre que nos da la victoria sobre el orgullo, la soberbia y la altivez. Jesús dijo, si te dan en una mejilla, pon la otra. Hermano, más usted que es holanchano. Hey, ¿hay alguien vivo acá? Más usted que es holanchano dice, no, a mí que nadie me toque, porque entonces nosotros no tenemos la capacidad, hermanos, de humillarnos. La Biblia dice que el Señor ve de lejos al altivo, pero al humilde lo tiene de cerca. Al ser humano por naturaleza no le nace el deseo de humillarse delante de nadie. No nos gusta ni que nos alcen la voz, ni que nos digan una ofensa. Queremos imponernos siempre delante de los demás. Es un orgullo y es una soberbia que está en la naturaleza pecaminosa del ser humano. Pero Cristo se humilló. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos victoria sobre la arrogancia, sobre el orgullo, la soberbia, la vanagloria. Esa sangre te va a dar la victoria. Si tú eres una persona de esos que dicen, pastor, yo soy mecha corta, a mí no me gusta que nadie me diga nada, yo soy una persona aquí, necesitas aplicar la sangre de Cristo que Él derramó de su rostro desfigurado, para que te puedas revestir de la humildad que solo Él puede dar. El cuerpo de Cristo en este tiempo, hermano, necesita un baño de esa sangre. Hay demasiada altivez en el cuerpo de Cristo. Hay demasiada soberbia. Hoy en día nosotros no estamos dispuestos a humillarnos delante de nadie. No nos gusta. Miren, simplemente le dice, hermano, estaciónese aquí. ¿Y quién es este para que me diga dónde yo me voy a estacionar? Siéntese acá, hermano, aquí me gusta a mí. ¿Cuál es? Y estamos hablando de la iglesia del Señor. En el templo, imagínense afuera. Es por eso que vivimos en tantas derrotas. Usted no ha conocido o no, quizás no se ha dado cuenta el poder que existe en humillarse. Es muy diferente humillarse a que te humillen. Jesús dijo, cuando vayas a un lugar y no, te dice, mejor mira que te llamen y te sienten en tal o cual lugar. A usted imagínese que se le invita a que tome los mejores lugares, pero los desprecia. No, mejor allá acá, no. El mejor lugar es estar al frente. Hay que humillarnos. Toca a alguien que está cerca de usted y dígale, y entonces, hermano, ¿en qué estamos? Es tremendo. Yo he tenido ocasiones en las que, Dios mío, yo digo, ¿cómo está la situación ahora? Mire, uno que se mueve en el ambiente así cristiano y todo, a veces uno va a reuniones, a conferencias y todo, y de repente uno se presenta, ¿verdad? No, fulano de tal y así. Y hay gente que se ofende si usted no le dice apóstol o profeta. A mí me puede decir hermano, primo, tío, como usted quiera. Porque sí, a mí, hermano, venga. Y yo veo a veces algunos de los discípulos que quedan viendo, pastor. Y yo le digo, ¿por qué tiene que estar demandando, reclamando usted? ¿Ha visto usted gente que si no le dice licenciado se ofende? Yo tuve maestro en la universidad que decía, profe, licenciado, por favor. Tenía otro que nos dio introducción a la ingeniería civil, que Dios mío, qué tipo ese va. Mire, en ese tiempo mirar una laptop era como mirar un diamante, ¿verdad? Él caminaba con su laptop, con una pantalla de lápiz táctil. Vengan, anótense, nos decía, para que nosotros fuéramos y agarráramos aquel lápiz y miráramos aquella cosa. Caminaba como en las nubes, como en el aire. Si le decía profesor, era que se aplazaba en la clase. Le tenía que decir máster, doctor. Hay tanto orgullo, tanta arrogancia.
Hermanos, necesitamos el cuerpo de Cristo lavarnos con esa sangre. Su rostro fue desfigurado. El Hijo de Dios no estimó el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, hermano, y se hizo hombre. Y estando en la condición de hombre, fue obediente, se hizo siervo y fue hasta la muerte, y la muerte de cruz. Por esa razón le fue dado un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesucristo se doble toda rodilla de lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Amén. Si quieres ser exaltado, aprende a humillarte, pero solo con el poder de su sangre nosotros podemos vencer el orgullo que está en nuestros corazones. Necesitamos reconocer que necesitamos un baño de su sangre. La tercera ocasión en la que su sangre fue derramada, dice Isaías capítulo 50. Lea conmigo Isaías capítulo 50, en el versículo 6. Di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y de disputos. ¿Qué significa esto? Los que me mesaban la barba, la sangre de sus barbas. Cuando a Jesús le arrancaron las barbas de su rostro, Él derramó sangre. Ahora usted debe entender el contexto que significa las barbas en la cultura judía. Para los judíos, hermano, las barbas eran un simbolismo de autoridad, de sacerdocio. Cuando una persona, por ejemplo, nuestro Señor Jesús comenzó su ministerio público a los 30 años, porque antes de los 30 años Él no podía ejercer el sacerdocio. El sacerdocio era reservado para las personas que pasaban la edad madura, que eran los 30 años. Él comienza su ministerio. Él tenía barbas, sus barbas. Las barbas, ¿por qué? Porque era sacerdocio. Las barbas eran símbolo de autoridad. Por eso la Biblia habla de las barbas de Aarón, que era el sacerdote, el primer sacerdote que ministró en Israel. Ahora, hay episodios bíblicos bien interesantes. Por ejemplo, la Biblia dice que David en una ocasión mandó unos siervos suyos a hablar con un rey, ya que el rey los trató mal, los humilló. ¿Sabe qué hizo? Les quitó las vestiduras y los dejó desnudos. Los mandó con las nalgas al aire. Y algo más hizo, les arrancó las barbas. Y ellos llegaron humillados y llegó ese anuncio de David. David dijo: déjenlos en tal lugar hasta que les crezcan sus barbas y vístanlos. Porque las vestiduras hablan de sacerdocio, pero las barbas también hablan de sacerdocio. ¿Por qué Jesús derramó su sangre de sus barbas? ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que ahora, por el pacto de su sangre, nosotros somos hechos reyes y sacerdotes, ministros del nuevo pacto en su sangre. ¿Qué significa esto, pastor? Y a mí qué me importa eso, dicen algunos. A mí hábleme de la jarana que tengo que ir a pagar Electra mañana. No, es más importante de lo que tú te imaginas. Porque cuando nosotros entendemos que somos sacerdotes del Dios vivo, significa, hermano, que tú puedes entrar delante de la presencia de Dios en cualquier momento. Y si tú estás delante de la presencia de Dios con autoridad, como un sacerdote, un ministro delante del Señor, tú puedes abrir el cielo a tu favor. La gente no entiende el poder de su sangre. Para poder ser un sacerdote en el Antiguo Testamento, tú tenías que cumplir infinidad de requisitos. Tenías que ser perfecto moralmente, de carácter, físicamente. Imagínense que si alguien tenía un dedo cortado, magullado, le faltaba algo, ni siquiera podía calificar para ser un sacerdote. ¿Cuántos de nosotros ni siquiera pudiéramos orar e invocar el nombre del Señor? Pero por su sangre, usted y yo somos hechos ministros del nuevo pacto. Somos sacerdotes delante de Dios. Tú puedes ministrar a tu familia. No necesitas mediadores, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Alguien diga amén a eso. Tienes acceso delante de la presencia de Dios. Eres un ministro del nuevo pacto. Ahora hay una sangre que es tremendo, como el Señor derramó su sangre. Y es la sangre que fue derramada de sus espaldas. Jesús recibió 39 azotes. La Biblia lo describe que Él fue azotado. Él estuvo ahí y recibió 39 azotes en sus espaldas. ¿Por qué 39 azotes? Porque, mire, los romanos eran expertos en la tortura. Ellos torturaban al que había sido condenado a la cruz. Lo torturaban de tal manera, y a Él lo azotaron 39 veces, porque estaba comprobado que si le pegaban uno más, Él moría antes de ir a ser crucificado. Era tan terrible el castigo. Los azotes eran unos látigos que eran con cintas, y al final tenían pedazos de hueso, pedazos de metal, con los que el fin era
golpear la espalda, pero no solo golpearla, sino que al alar el látigo, arrancar los pedazos de carne. Literalmente el cuerpo del Señor fue lacerado totalmente. Toda su espalda fue lacerada. No hubo todas sus espaldas, sus piernas, porque era tan doloroso el castigo que cuando él estaba, sus manos las ataban a un cepo, que era un pedazo de madera, y lo amarraban en esta posición, de rodillas en esta posición. Era tanto el dolor que no había forma que el que estaba siendo azotado pudiera estar en una sola posición. Él se movía y todo su cuerpo era lacerado. La única parte de su cuerpo que no lograba ser alcanzada era la parte de su pecho, porque él estaba en esta posición. Esta era la parte que se protegía. Las espaldas representan el pasado. El pecho representa el presente, el futuro. Dios quiere sanar tu corazón del pasado para que tú te puedas proyectar hacia el futuro que Él tiene para tu vida. Dice la palabra de Dios: nada nos podrá separar del amor de Cristo. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada. Pero habla ni lo presente, ni lo porvenir. Note que habla en la esfera espiritual, principados, potestades. En la esfera natural, ninguna cosa creada, ninguna persona, nadie te puede separar del amor de Dios. Pero cuando habla en la condición del tiempo, hablando de presente, pasado y futuro, Él menciona el presente y el futuro, pero no menciona el pasado. ¿Sabes por qué? Porque hay muchas personas que el pasado los ha separado del amor de Dios. Viven en una condena constante. Hay personas que no han podido aceptar que Dios les perdonó su pasado. Dicen: pastor, yo he sido un asesino, yo he sido una persona adúltero, yo fui infiel a mi esposa, yo maltraté a mis hijos, yo aborté, tuve un aborto. Y viven con esos sentimientos de culpa en sus espaldas. Es como un peso que está en sus espaldas que no les permite acercarse y aceptar el amor de Dios para sus vidas. Pero Jesucristo sufrió, y todos esos azotes en sus espaldas representan que Él ha borrado todo tu pasado. Porque la Biblia dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas vienen a ser hechas nuevas. Alguien diga gloria a Dios por eso. Yo no sé usted, pero usted debe de alegrarse. Yo por lo menos cuando recuerdo mi pasado, yo digo: gracias, Señor, porque derramaste tu sangre para borrar mi pasado. Y nunca falta quien viene a recordarte quién tú fuiste. Pero cuando tú tienes revelación y recibes la vida de Jesús, todos esos elementos fueron quitados. Cuando alguien venga a recordarte: ¿y tú por qué aquí ahora que vas a la iglesia te crees santo, te crees esto, te crees lo otro? Dígale: no me creo, dígale. Es que yo lo soy porque hubo uno que pagó el precio para que yo pudiera hacerlo. No lo soy porque yo sea fuerte o porque yo tenga la capacidad. Lo soy porque alguien pagó el precio de todos mis errores. El castigo cayó sobre Cristo y ahora yo tengo libertad por su sangre. Alguien dice amén a eso. Ahora en Mateo 27, siempre Mateo capítulo 27, en el verso 27, la quinta ocasión en la que Jesús derrama su sangre está en Mateo 27, verso 27, y dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía. Y desnudándole, le echaron encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él, le escarnecían diciendo: salve, rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban la cabeza. Cada vez que le golpeaban su cabeza con esa corona de espinas, esas espinas se introducían. Los que estudian estas cosas estudian hasta el tamaño de las espinas. Dicen que era aproximadamente de 1 pulgada, 2 pulgadas cada espina. Era un tipo de espinas de los olivos que había en aquel tiempo, y se le incrustaban literalmente en la frente. Imagínense cada golpe. Esa sangre derramó de su frente. Nuevamente, ¿por qué, Señor, tuviste que derramar esa sangre de esa manera? ¿Por qué, Señor Jesús? ¿Sabe por qué? Porque ahí, en esa sangre derramada de la corona de espinas en su cabeza, esto representa la libertad de nuestra mente. La libertad de nuestra mente. Hay personas que tienen atados sus pensamientos.
La mente ha sido atada por el enemigo y Cristo nos liberó de la mentalidad del diablo, de una mentalidad caída. Porque la Biblia dice que ahora nosotros tenemos la mente de Cristo, los pensamientos de Cristo. Él tiene pensamientos de bien y no de mal acerca de nosotros. Sí, hermano, ¿qué piensas de ti mismo? La Biblia dice: nadie tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que cada uno piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe. Piensa, porque tal es el pensamiento del hombre, tal es él, dice la Escritura. ¿Qué piensas de ti mismo? ¿Acaso tú te ves como Cristo te ve? ¿Sabe? Esa es una de las mayores luchas. De hecho, la palabra arrepentimiento, Jesús dijo: prediquen, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Qué significa arrepentimiento? Arrepentimiento significa cambio de mentalidad. Hermano, hay formas de pensar que están arraigadas en las personas de tal manera que no les permiten experimentar el poder de Dios, la sanidad de Dios, la bendición de Dios. Hay gente que dice: pastor, y oigan las palabras que hablan: el que nació para tamal, del cielo le caen las hojas. Yo soy un arruinado, dicen otros. Y ahí de todas formas, no, yo no creo. Y empiezan a hablar de una manera y usted dice: ¿qué tiene en la mente? Lo que tiene es la mente atada. Necesita aplicar la sangre de Cristo sobre su mente para que pueda pensar como Dios quiere que piensa. Dios te ve a ti como su hijo lavado con su sangre. Él no te ve como cualquier cosa. Él te ve como una obra perfecta, una obra hecha a su imagen y su semejanza. Eres bendito delante del Señor, pero tienes que creerlo, tienes que pensar de la manera que Dios quiere que pienses. ¿Alguien dice amén a eso? Mire la gente, por ejemplo, qué pensamiento. Yo no entiendo cómo un cristiano puede seguir pensando y creyendo que la solución de una nación como Honduras se encuentra en un ser humano. Y usted lo va a ver: vienen a la iglesia, Cristo me liberó, pero después andan detrás de los políticos, andan haciendo trampa, peleándose en las mesas, agarrándose de los pelos para conseguir una chambita, y andan con ese tipo de pensamiento. ¿Cómo puedes pensar de esa manera si Cristo ya te liberó? A libertad te ha llamado Cristo. ¿Qué pensamiento los que tenemos? ¿Qué pensamiento tienen los hondureños? Dicen: ay, es que somos hondureños, todos llegamos media hora tarde a todos lugares. Le dicen basura al presidente, perro, de todo lo tratan al pobre hombre. Déjelo, que sus culpas él las va a pagar, pero quien se va a encargar de él es Dios. ¿Cómo usted como cristiano va a andar hablando así de los gobernantes? No es mi presidente, me dijo un hermano una vez. Fue con fraude, dice. Pero ahí está sentado, ¿y quién lo quita? Siga alegando. ¿Usted qué va a cargar de maldiciones? Y el hombre tranquilo allá. ¿Qué gana con eso? Piense para la otra. Porque los pueblos tienen los gobernantes que merecen, dicen por ahí, ¿va? Porque hacen una y otra y vuelven por los mismos desde que se quejan. Cambia la mentalidad. Ahora, yo sí sé quién puede cambiar la historia de una nación, y eso usted lo puede ver en toda la historia de la humanidad. El reino de Dios, cuando se establece en un territorio, la gente cambia, las vidas cambian. Comencemos corazón a corazón, familia a familia, persona a persona. ¿Quién iba a creer que un hermano, vea como el hermano que él me cuenta que sacaba en carreta las cajas de las botellas de cerveza? Y ahora un hombre diferente, renovado. Si yo me pongo a pensar a que el presidente va a venir a cambiar los corazones de la gente, solo Cristo puede cambiar los corazones de las personas. Un corazón que cambia es una familia que cambia, una ciudad que cambia, una colonia, todo cambia, pero cambia la mente. Por su sangre tu mente va a ser renovada. Ahora bien, nota esto. Yo pienso, ¿por qué una corona de espinas? ¿Por qué no pusieron, si se querían burlar de él, que era lo que hacían, por qué simplemente no le pusieron una corona de papel? O cualquier cosa así, haciendo veces de corona, se cree rey, y se hubieran burlado de él igual. Pero ¿por qué espinas? ¿Sabe por qué? Porque en la Biblia dice que la tierra está bajo una maldición. Cuando el primer Adán pecó, dijo el Señor: ahora maldita será la tierra por tu causa, espinos y abrojos te va a producir.
Hay una maldición sobre la tierra que es redimida. Cuando esas gotas de sangre de la frente de Jesús tocaron la tierra, lo que estaba recordándole al diablo es que el primer Adán pecó, pero el postrer Adán hizo las cosas santas y correctas. Y ahora esas espinas que daba la tierra ya no más van a dar maldición. Ahora la tierra, cuando tú aplicas la sangre de Jesús, te va a dar a ti frutos y frutos abundantes. Hay gente que está en ruina, en escasez, necesita aplicar la sangre de Cristo que fue vertida de esas coronas. Alguien dice amén, de su frente por esa corona. Necesitamos entender que hemos sido libres de toda maldición. Sexto lugar, donde la sangre salió del cuerpo de Jesús fue por las heridas causadas por los clavos en sus manos y sus pies. Sus manos fueron traspasadas por clavos. Ahora la Biblia dice que todo lo que mis manos toque será prosperado. Ahora, ¿cuántos han tocado algo y eso que tocó no prosperó, se secó? O sea que no solo es un dicho. Sí, y yo pongo mis manos y esto va a prosperar. Sí, pero ¿qué hay en tus manos para que eso sea prosperado? Por eso es importante que seas parte del cuerpo de Cristo. Tú no puedes andar ahí, oh, lo que mis manos tocan prospera. Sí, pero ¿qué manos? Nosotros somos las manos y los pies de Cristo en esta tierra, la iglesia. Si tú eres parte del cuerpo de Cristo, lo que tus manos tocan va a ser prosperado. ¿Por qué? Por su sangre que fue derramada a través de sus manos. Nuevamente, si solo era perdón de pecados, ¿por qué sus manos traspasadas por clavos? Porque eso estaba redimiendo tus manos también. Lo que ahora tú tocas es bendito en el nombre de Jesús. Yo creo que ya deberías de estar poniendo tus manos, si estás a la par de tus hijos, y dile: aquí está la sangre de Jesús y lo que mis manos tocan va a ser prosperado. Toque a su esposa. Bueno, a la esposa espérese un poquito, ¿verdad? Pero toque a sus hijos, toque algo, diga: lo que yo toco es bendito por la sangre de Jesús que está en mis manos. ¿Alguien dice amén a eso? Sí, es que los esposos, cuando les dije toca a la esposa, ya estaban alegres, ¿verdad? Cálmese, tranquilo. ¿Qué es ese silencio, hermano? Termine, pastor, dicen algunos. Ahora, la sangre salió no solo de sus manos, salió de sus pies. El Señor le dijo a Josué: todo lugar que pisare la planta de tus pies. Hermano, cuando usted se para en un lugar, usted debe entender que sus caminos han sido redimidos. Eso representa también llamamiento ministerial. La Biblia dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian buenas nuevas. Cuando tú caminas y vas haciendo la voluntad de Dios, recuerda que cada paso que tú das va marcado con la sangre de Jesucristo, y toda maldición tiene que retroceder. Eso habla de territorios. Conquista territorios. Cada vez que tú te pares en un lugar y digas: no importa si aquí hay brujos, agoreros, hechiceros, los de la macumba, la queretumba, no sé qué cosa más, usted diga: aquí se establece el reino de Dios, porque la sangre de Cristo está sobre mi vida. Amén. Ahora bien, el verso 7. Perdón, la séptima ocasión en la que Jesús derramó su sangre, y con esto estoy terminando ya, es la ocasión en la que Jesús fue traspasado su costado por una lanza. Yo le invito a que se ponga de pie un momento, por favor. Mire qué interesante es esto. Cuando usted ve la Biblia, usted encuentra cosas que son poderosas, sorprendentes, que no nos dejan otra cosa más que decir: Dios es verdadero, Dios es real. La Biblia dice que el primer Adán pecó, y por el primer Adán el pecado entró a la humanidad. Pero el postrer Adán vino a salvarnos, a redimirnos. Cuando Adán estaba en el huerto, estaba solo, el Señor le hizo dormir. Y mientras él estaba dormido, de su costado fue creada su esposa, Eva. Así que usted tiene su costillita a la par. Ahí está su esposa, es su costillita, ¿verdad?
Pero el primer Adán pecó. Y cuando él peca, la maldición entra a la humanidad. Entonces la Biblia dice que es necesario que viniera un segundo Adán. Y el segundo Adán iba a hacer las cosas perfectas. El segundo Adán es Cristo. En él no se halló pecado, en él no se halló maldad. Pero ahora era necesario, como el primer hombre dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea. No es que el Señor necesite una ayuda, pero hay algo figurativo en esto. Cuando el Señor está guindado en el madero, colgado de sus manos con clavos y sus pies, la tradición era que para que cuando ya se cansaban y miraban que, porque la cruz era una muerte lenta, tortuosa, lenta, hacía sufrir de tal manera al que estaba siendo ejecutado, que duraba horas la muerte. Y cuando ellos se cansaban de burlarse, de escarnecerse, de hacerlo sufrir, lo que hacían era que le quebraban los huesos. Todo lo que hacía que ellos continuaran respirando eran sus huesos, porque estaban sostenidos con una especie de tabique en el pie, en los pies, y estaba colgado de sus brazos. Cuando les quebraban los huesos, literalmente ellos caían abajo. Y como no hay fuerza en las muñecas, en las palmas de las manos para poderse sostener, no hay fuerza en sus músculos para poder sostener su pecho erguido y poder continuar respirando, ellos morían asfixiados. Así literalmente. Cuando Jesús está en la cruz ahí colgado, el que iba quebró los huesos de los dos que estaban a la par de él, y ellos cayeron y murieron. Pero cuando se acercaron a Jesús, vieron que él ya había entregado el espíritu. Él ya estaba muerto. Y cuando lo vieron ya muerto, no quebraron sus huesos, pero uno de ellos tomó una lanza y traspasó su costado. Y cuando traspasó el costado de su costado, vertió sangre y agua. Sangre y agua. Sangre y agua. Porque ¿qué representa la sangre y la agua en ese momento? De su costado, como del costado de Adán fue sacada Eva. Ahora todavía faltaba que Cristo completara una obra perfecta, y era que él iba a dar a luz, como el segundo Adán, de su costado también a su esposa, a su novia. Del costado de Cristo nació un ser viviente. No es una organización, es un organismo vivo que se llama la novia de Cristo, que es la iglesia de Jesucristo. El diablo trató de atravesar el costado de Cristo. ¿Para qué? No para matarlo, porque él ya estaba muerto. Lo que él trataba de matar y de destruir era a la iglesia del Señor Jesucristo. Por eso han pasado más de 2000 años. Pero es que el diablo no sabía que de la boca de Jesucristo salió una promesa. Él dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y él declaró en Mateo 16: oh, yo edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Así que por eso han pasado 2000 años, han pasado muchas cosas, pero la iglesia continúa de pie. La iglesia es usted y soy yo. Somos la novia de Cristo. Él nos dio a luz con precio de su sangre. Hermano, han pasado cruzadas. Hitler trató de destruir al pueblo judío. La historia de la humanidad cuenta cómo los musulmanes, los radicales, los gobiernos, el comunismo, todos han luchado para destruir la iglesia de Jesucristo. Usted no se ha preguntado por qué razón es que aunque hayan pandemias, aunque cierren los templos, siempre hay agua que fluye. Es la palabra que sigue fluyendo. ¿Por qué la iglesia no desaparece? Simple y sencillamente, si es el deseo de poderosos en la tierra, no puede desaparecer, porque nació del cuerpo de Cristo, nació de la voluntad de Dios. Usted y yo somos comprados y nacimos por el precio de la sangre de Jesús. Ay de aquel que se mete con la esposa, con la novia de Cristo. Usted ha visto cuánta gente insulta a la iglesia, habla mal de la iglesia. Nunca una persona que actúa de esa manera va a terminar bien. No porque los pastores o los que estemos en un rebaño seamos la gran cosa. Somos humanos con miles de defectos, muchas cosas que mejorar. Pero ¿sabes por qué no terminan bien? Porque no están tocando a una organización. Cuando atacan a Cántico Nuevo, no están atacando a Alexis Vargas, a una organización. Están atacando a la novia de Cristo.
Están atacando al cuerpo de Cristo. Y Él es quien defiende a su esposa. Alégrate. Tienes un precio valioso delante de los ojos de Dios. No menosprecies nunca el ser parte de la iglesia del Señor, porque en la iglesia fluye la sangre y la sangre es la vida. Vas a vivir en victoria, 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 porque hay poder, poder sin igual poder en la sangre de Jesucristo. ¿Alguien dice amén a eso? Oh, gloria a Dios. Aleluya. Amén. Levanta tus manos al cielo, di: Padre celestial, gracias. Dígale: gracias, Señor. Esta mañana me pongo delante de ti. Te pido que me laves con tu sangre bendita. Dame vida. Dígale: Señor, yo me apropio de cada promesa que está en el derramamiento de tu sangre. Señor, yo oro para que esta iglesia sea una iglesia poderosa, una iglesia que vive bajo la victoria total de la sangre de Jesús. No solo hemos sido perdonados, que es lo más maravilloso, no, también fuimos sanados, hemos sido liberados por esa sangre, recibimos el espíritu de conquista por esa sangre, somos su iglesia por esa sangre derramada. Mi caminar ha sido limpiado por su sangre derramada de sus pies. Lo que mis manos tocan es bendito por su sangre. Empieza a abrir tus labios y aprópiate del poder que hay en su sangre. Amado Dios, gracias.